bien. Muy buenas noches. Una vez más acá en la Escuela Bíblica de Vida Abundante que se llama Apolos. Quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté con nosotros. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Espero que usted tenga su Biblia cerca, tenga papel y lápiz y por supuesto si puede acceder al bosquejo que nosotros siempre proponemos como una guía básica. Hoy vamos a hablar de la gracia. Vamos a estar en Juan capítulo 8 y vamos a hablar de la gracia que brilla. Vamos a subtitular una parte del Evangelio de Juan con este concepto: gracia que brilla. Y es que hay a lo largo de todo este capítulo, aunque vamos a estacionarnos en este capítulo por 2 semanas, la próxima semana, si Dios así nos lo permite, vamos a trabajar la divinidad de Jesús. Vamos a estudiar la pretensión de Cristo de que Él es Dios y cómo sus declaraciones y sus acciones así lo probaban. Así que vamos a estar precisamente en Juan capítulo 8 y antes de avanzar, especial y particularmente porque estamos en una escuela bíblica, es necesario subrayar algunas cosas. Es absolutamente necesario. Toda persona que trabaje, permítame pedirle a esta computadora que no se apague. Ya se lo pedí y estamos listos. Cualquier persona que estudie Juan capítulo 8 y quiera hacerlo con seriedad, con fuerza, con formalidad, debe dar una explicación del verso 1, tal vez el último del capítulo 7, lo incluye al verso 11. Estos 11 versos no aparecen en los manuscritos más antiguos, los mejores que hay. Y toda Biblia seria, toda Biblia que realmente aborde la escritura de una manera formal, cuando es crítica saludable, reconoce que los primeros 11 versos del capítulo 8 no aparecen en los textos más antiguos. Y entonces se ha dado una discusión. A esto se le llama, para los que les gusta un poco la teología, se le llama crítica textual. Y la crítica textual tiene varios tipos de expositores. Yo quiero decir que esta frase, esta ciencia, apela para que lo que nosotros tenemos hoy acá sea lo que haya salido en un porcentaje del 99.99% de la pluma de Pablo, lo que escribió San Juan, etcétera. Todo esto lo busca la crítica textual. Y estos 11 versos no aparecen en el Evangelio de Juan en los textos más antiguos. Pero la gran pregunta es ¿cómo terminó allí? Hay muchas tesis, pero seguramente voy a compartir con la que más simpatizo. Las tesis van desde una porción que no debería estar allí, es la única en discusión seria y no afecta en nada el tenor de todo el Evangelio de Juan ni del Nuevo Testamento, pero sin duda alguna la tesis más aceptada por los eruditos es que estos 12 versos, porque debería incluirse el último del capítulo 7, eran un fragmento independiente que derivó después de la tradición oral, así se le llama los primeros años en que la gente contaba la historia de Jesús, los dichos de Jesús, y permaneció independiente hasta que fue incorporado. La historia es más larga, pero toda escuela bíblica que intente abordar el capítulo 8 de Juan y no toque esto, desde mi perspectiva, no sería justa, no sería
fiel. Bien, así que dicho esto, vamos adelante. Vamos con esta declaración de Jesús. Juan capítulo 8 y verso 12. Recordábamos la semana anterior que cuando en esta fiesta de los tabernáculos, una de las tres más importantes fiestas judías, recuerde, Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos, la de las enramadas, esta fiesta convocaba a una enorme cantidad de gente, se multiplicaba por 4, por 5 veces la ciudad de Jerusalén por tantos peregrinos. Y en ese momento Jesús allí escondido entre ellos, de un momento a otro dijo: ¿alguien tiene sed? Recuerda capítulo 7, ¿alguien tiene sed? Pues si tiene sed, venga a mí, beba y nunca más tendrá sed. Aquí Jesús cambia, en otro momento de la fiesta dice algo, y lo dice, seguramente es de los conceptos, de los momentos más sublimes, y es importante meterse en la historia, porque el sacerdote principal en aquella procesión hacía dos cosas. La semana pasada recordamos que él vertía agua. En ese momento Jesús seguramente irrumpe y dice: ¿alguien tiene sed? Estaban rememorando el caminar por el desierto. Pero había otra cosa que hacían los sacerdotes, era encender la menora. Y tenían varias, 4 para ser exacto, gigantes menoras, que eran aquellos candelabros enormes, gigantescos, de 7 brazos, que los sacerdotes en un momento de la procesión encendían. Y era un momento sublime. Allí Jesús, seguramente tiene todo el sentido del mundo, dijo estas palabras: una vez más. Recuerde, viene porque cambiamos de capítulo nosotros, no significa que cambió el escenario. Una vez más, verso 12, Jesús se dirigió a la gente, a los que tenía al frente en ese momento y hoy a usted y a mí. Las palabras de Cristo atraviesan el tiempo y el espacio y llegan donde está usted y donde estoy yo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esta sociedad está cargada de tinieblas. El mundo en el que vivimos le llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno. Quien piensa de manera correcta, conforme, alineado a los conceptos de Dios, es un bruto, es un tonto, es un retrógrado. Se legisla de una manera absurda en contra de lo natural. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy vamos a hablar de la luz. Esa es la frase que vamos a aprovechar de Cristo, y vamos a hablar de la gracia que está inmersa en todo el capítulo, y vamos a hablar de la luz que brilla y que hace y desnuda y denuncia y levanta. Hay que decir 3 cosas de la luz. Hay que decir 3 cosas de la luz. Esta luz de la que está hablando Cristo es diferente a cuando Él dice: ustedes son la luz del mundo. Esta es una luz primaria, la otra es una luz de reflejo. Esta luz, que es desde el Génesis una energía, una fuerza, un vigor que solo puede pertenecer a Dios. Y Jesús levanta la mano en el tiempo y en el espacio y dice: yo soy la luz de este mundo. Que alguien me sigue, jamás volverá a andar en tinieblas. Y somos seres humanos de tinieblas, porque solo Dios es luz. 3 cosas de la luz. 3 cosas para arrancar. La luz, en primer lugar, es pura. La luz es pura. ¿Qué queremos decir con eso?
¿Qué queremos decir con que la luz es pura? No importa lo que la luz toque, permanece pura, sin contaminación. No importa lo sucio, lo podrido que toque la luz, lo denuncia, lo muestra, pero no se contamina. La luz es pura, no se contamina. Jesús tocó, se dejó tocar por nosotros, pecadores corruptos, pero Él no se contaminó nunca. Él es luz. Yo soy la luz, dijo Cristo. La luz no solo es pura, la luz es constante. Es constante. ¿Sabe? Es impresionante. La luz viaja permanentemente a 300,000 kilómetros por segundo. Cuando empiezo a estudiar algunas de las características de la luz, es constante en su velocidad, es impresionante. Le puede dar 7 vueltas al planeta Tierra en un segundo. Y Jesús dice, yo soy la luz, no me detengo, soy imparable. Es constante. Cuando se habla, es impresionante, se habla a 100 años luz. Imagínense, a la velocidad de la luz, 100 años para llegar a X o Y lugar. ¿Y por qué se utiliza esa forma de medir? Porque no se detiene, no se cansa, no se debilita, no arranca así y cae aquí. No es como si yo lanzara una piedra que puede sostenerse por unos metros y luego cae. La luz es pura y es constante. Y la luz, por último, es dominante. La luz es dominante. Cuando nos vayamos de acá, se va la luz y esto queda en penumbras. La luz es dominante. Cuando alguien entra a un cuarto oscuro, si quiere que aquella densidad de oscuridad se vaya, necesitas encender una luz. Y la luz huye ante, las tinieblas huyen ante la luz. Jesús dice, yo soy la luz. En mundo en tinieblas y vino la luz. Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera vino a esta tierra. Así que vamos a hablar de esta luz y de cómo hace brillar a partir de una palabra poderosa que se llama gracia. Señor, bendecimos este momento. Tú que sí sabes quién está en casa, cómo estamos los que estamos en este lugar. Venimos a suplicarte, Señor, y a rogarte, ayúdanos. Hoy abrimos tu libro con hambre y abrimos tu libro con sed. Y venimos a suplicarte que tu palabra, Señor, una vez más sea capaz de alimentar nuestra vida. Pero lo que yo oro, Señor, es que valida la fe que tenemos en ti, Señor, por tu palabra. Permítenos recordar que nosotros no somos tristes religiosos que caminan por herencia. Somos discípulos de Jesucristo, del Dios hombre que levantó la mano y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas. Y quiero pedirte, Señor, sácanos de las tinieblas y permítenos que podamos caminar contigo. En medio de un mundo, Señor, cada vez más terco y más alejado de ti, te pedimos, ayúdanos, Señor. Gracias porque eres bueno y fiel. Bendigo a mis compañeros que estamos acá trabajando para poder llevarle a alguien la palabra de Dios. Que así sea por Cristo. Amén. Muy bien. Como nos invitaba David al grupo acá de Apolos, nos invitaba David Jackson a generar alguna pregunta. ¿Qué piensa? ¿Cuál es tu experiencia con Cristo como luz? ¿Cómo la definirías? Piénselo por un instante. Vamos a arrancar.
En este capítulo 8 encontramos varios aspectos, especialmente en el texto, en esos primeros 11 versos que tienen todo, podemos conectarlo con todo el Evangelio de Juan de una manera muy particular. Pero vamos a trabajar la historia de esta famosa mujer que fue atrapada en el acto de adulterio. Y vamos a trabajarlo de tal manera que podamos ver la gracia brillando allí, imponiéndose allí. Lo primero que vamos a subrayar es que la gracia brilla, ilumina y en este caso es capaz de evidenciar nuestra maldad. Esto en primer lugar. La luz es capaz de denunciar aquello oscuro, aquello que está fuera de lugar. Me voy a amparar en el verso 4. La gran mayoría de nosotros conocemos la historia de esta famosa mujer, conocemos la frase, la gente hasta que nunca ha abierto la Biblia, nunca se han acercado a la Biblia y saben la frase que la persona que esté libre de culpa lance la primera piedra. Esa frase de Cristo registrada en el Evangelio de Juan capítulo 8 está aquí. Y es en referencia a esta mujer. Ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Lo leo para usted, dice el verso 4. Le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Bueno, la luz que ilumina el mundo vino a esta tierra y de un momento a otro, ellos, estas personas que están allí, seguramente había fama, estaban hurgando, seguro alguno de ellos en algún momento de su vida habría tenido algo que ver con esta mujer. No conocemos la historia, lo que entendemos es que la atraparon en el acto mismo de adulterio, la traen a rastra, seguramente no viene vestida de manera decorosa. ¿Y qué es lo primero que nos muestra este pasaje? Que Dios es consciente de nuestra maldad. Pero en este caso pareciera que es la de esta mujer nada más, pero eso no es cierto, como lo vamos a ver. Esto no es cierto porque allí nosotros vemos cómo Jesús, que conoce el interior del ser humano, sabía que aquellos que la habían arrastrado, que aquellos que tenían piedras en la mano, que aquellas personas que estaban allí acusando a esta mujer también eran culpables. La gracia de Dios que brilla e ilumina no niega la condición del ser humano. La Biblia dice en el libro de Romanos: todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, esta maldad de la que estoy hablando y que es patente en todo el capítulo por la terquedad de los fariseos, por la hipocresía, por el pecado del adulterio, en fin, por todo lo que allí se ve manifestado: orgullo prepotente, juicio, mala fe. Ni siquiera la pregunta: Maestro, Moisés dice, lo vamos a ver más adelante. No, todo era con mala intención. No les importaba a ella, no les importaba su hogar ni su esposo, si tenía hijos, no le importaba nada. Lo que querían era dejar mal parado a Cristo, lo cual muestra una vez más malas motivaciones. La maldad humana es la razón para la gracia. La palabra gracia existe particularmente por esto, porque usted y yo la urgimos, la necesitamos. ¿Descubre la maldad y el pecado? Claro que sí. Pero es una escena donde Cristo, con el manejo que hace de aquella situación, busca que a esta mujer la golpee el perdón de Dios, si puedo usar esa frase.
A los fariseos los golpea en reflexión, y a nosotros, presentes hoy ante el relato de Cristo, identificación, no solo con la mujer, sino también con todos los otros personajes que están allí. La gracia entonces nos expone al único que puede juzgar, sentenciar y podría apedrear, pero elige no condenar. La gracia me encausa a ocuparme de mí mismo antes de enfocarme en otros. El que esté libre de pecado. Y ahí no había ni un justo, no había nadie bueno, solo el que levantó la mano y dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Sabe que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús es capaz de volver a ver a todos los que están allí y decirles: ¿alguno de ustedes podría decirme si he pecado en algo? Lo quiero desafiar a cualquiera, dijo Cristo. Si yo he pecado en algo, si me pueden redarguir de algo aquí, imagínense, yo no me atrevería a decirle eso ni a mis amigos y menos a mis enemigos, porque yo soy un pecador que necesito urgentemente venir a agarrarme de Jesucristo el Señor. Bien, par de pasajes. La gracia, la maldad es la que hace al cielo responder con gracia. Vamos a ver la palabra más en detalle. Punto importante: la gracia tiene que ser aprovechada. Juan 3:17, Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y en Romanos 5:15 dice: la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, herederos del pecado de Adán, raza caída, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Maravilloso. El primer Adán nos dejó upside respecto a Dios, pero el segundo Adán, Cristo, nos da la oportunidad de caminar hacia Dios de nuevo por su favor, porque Él pagó nuestra cuenta. En segundo lugar, vamos adelante. Tengo que avanzar con un poquito más de velocidad. 2. Esta gracia que brilla, que se destila a lo largo de todo el capítulo, no solo denuncia la maldad, sino también la dignidad del ser humano. La luz de Dios. O sea, esto me maravilla, me maravilla. Lo que usted va a oír, si usted está pendiente de lo que estamos hablando acá, lo que usted va a oír debería ser el inicio del fin de sus complejos, así como lo está haciendo de los míos. Porque si hay alguien que sabe cuánto vale un ser humano, es el creador de los seres humanos, Dios. Y ahí le tiran a una mujer, la lanzan, ¡pum!, se la tiran allí. La forma en que se refieren a ella, verso 5, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Vea qué forma de dirigirse: sin dignidad, sin respeto, cargados de un orgullo religioso, denigrantes, avergonzantes. Imagínense el cuadro, la hipocresía. Se metieron a un cuarto y arrastran a la mujer, dejan al hombre. El machismo ya existía desde tiempos ancestrales. ¿Por qué no los trajeron a los dos? La arrastran a ella, ahí no hay respeto, no hay dignidad, no hay amor, no hay ningún tipo de valor. La gracia que brilla manifiesta lo que Dios ve en el ser humano. Enaltece la dignidad del ser humano. Le dijeron maestro, pero esa palabra es hipócrita. Pero Jesucristo llama a esta mujer, mujer. Ellos dijeron tales mujeres. El tono, la forma.
es de desprecio. Pero Jesús la vuelve a ver mujer. Y le habla con respeto y con gracia. Y lo que quiere es restaurar la dignidad. La sociedad de nosotros discrimina, utiliza, envidia, denigra. Dice que la pusieron como si fuera una cosa. La falta de gracia cosifica. Ahora, sé que alguien puede estar ahí sentado diciendo: uy, pero ustedes también, los pastores o las iglesias son discriminatorios. Bueno, si usted me permite terminar, verá la diferencia entre una cosa y otra. La gracia dignifica, pero la falta de gracia cosifica, convierte a la gente en cosas delante de los demás. La mirada de Jesús tiene que ser recuperada por la iglesia. Jesús no veía a una mujer adúltera en primer lugar, sino a una persona que había perdido la imagen de Dios. Usted y yo necesitamos recuperar la mirada de Jesús. Número 3, esta gracia que brilla. Esta gracia también deja patente y manifiesto el poder limitado de la ley. A esto se le va a llamar, le voy a llamar legalismo. Legalismo es un insulto a la gracia, la ley. El legalismo, aunque el fin de la ley es Cristo, ese pasaje de Romanos lo que implica es que la ley tiene como propósito a Cristo. Pero cuando volvemos a ver la historia del Evangelio en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando empezó a ser predicado, el legalismo amenaza la gracia. El legalismo es capaz de neutralizar la gracia de Dios en la vida de una persona. Dice verso 5. Son los fariseos, los religiosos, los hipócritas. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? No es una pregunta sincera. A ellos no les importa la mujer, tampoco les importa Moisés. A ellos no les importa otra cosa que dejar mal parado a Cristo, porque ese Jesús, que es carpintero de oficio, tiene más popularidad que ellos, que eran doctores en la ley, que estaban siendo ahora desplazados de la atención y el respeto en cuanto al link con Dios. Así que el legalismo es iluminado, denunciado por la gracia, por esta gracia que brilla. El legalismo es la negación de la gracia. Es la producción y manipulación de reglas para ejercer un control ilegítimo. Todo movimiento eclesiástico legalista que propone ley, que busca infundir temor, lo que busca es un control ilegítimo, que enfatiza y presiona lo superficial sin una transformación interna. Antepone la sabiduría humana a la divina. Todo por religión. Religión orgullosa e ignorante. Así que cuando nosotros vemos cualquier faceta de legalismo, nunca debemos olvidar que eso está en la cepa del ser humano. Eso quiere decir que está en usted, así como está en mí. Somos gente que tiende a la ley porque está en nuestros genes, de alguna manera nos hace sentir seguros. La gracia, como alguien
en un maravilloso himno es asombrosa, es maravillosa. Y esa gracia avergüenza al legalismo. ¿Qué pasó cuando Jesús dijo, tire la piedra si no tiene falta? Dice que todos soltaron sus piedras. Es maravilloso. Aquí señalo algo particular. Seguramente si cualquiera de nosotros mortales hubiera dicho, si hay alguien que no tiene falta, tire la piedra, seguro la falta de autoridad propia en gente como nosotros, que somos personas que le fallan constantemente a Dios, no hubiésemos tenido la autoridad. Pero ahí el que habló fue Dios. Dios es el que dice si hay alguien libre de culpa, y ahí hay una autoridad, ahí hay un poder y hay una fuerza. El que habló fue Dios. Y aquí yo quisiera adelantar un poco lo que vamos a ver la próxima semana, que es las declaraciones de deidad de Cristo. La más fuerte de ellas, verso 58, que es realmente antes de que Abraham fuese, yo soy. Cogieron piedras para matarlo, porque había blasfemado. En este lugar, Jesús también dijo que era Dios. Hay una escena poderosa. Dice que se inclinó y con el dedo empezó a escribir en la tierra. Invitado por David Jackson, lanzo una pregunta en este momento. ¿Por qué Jesús escribió en la tierra? ¿Por qué? ¿Qué quería decir? Él nunca hizo nada que no tuviera un mensaje. Empiece a escribirnos, díganos. Y me gustaría saber que por qué Jesús, mire, he escuchado de todo. Dice que empezó a escribir el nombre de los que estaban ahí. Eran demasiados para eso, pero bueno, es una tesis que he oído varias veces. Dice que empezó a escribir los pecados de los que estaban ahí. Bueno, otra vez, no pareciera que le hubiera alcanzado el tiempo para una cosa como esa. Imagínese que Jesús escribiera los pecados de nosotros en el piso, hay una eternidad escribiendo. Así que hay tesis, tesis y tesis. En el seminario, una de las cosas que yo recuerdo que me impactó muchísimo fue a un sabio profesor, Juan Hoffman, que nos decía, la Biblia se interpreta por la Biblia. Es el primer comentario, la Biblia misma. La Biblia tiene que explicarse a sí misma. Y en el Evangelio, en el libro de Éxodo, capítulo 31 y verso 18, dice estas palabras, que creo que explica lo que Jesús hizo. Por lo menos no es especulación, es un buen argumento. ¿Por qué? Porque la Biblia se explica a sí misma. Y cuando terminó, hablando de Dios, de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Uy, si yo estuviera ahí sentado diría, aleluya, amén, y a su nombre, gloria. Él estaba diciendo quién estaba ahí. Y ustedes vienen aquí a decirme a mí lo que Moisés dijo, si soy yo el que lo escribió en aquella piedra. Yo lo escribí. No vengan ustedes a decirme lo que dijo Moisés, porque yo fui el que lo escribí con el dedo poderoso de Dios. El legalismo es ciego, no entiende, no conoce realmente a Dios, está totalmente cubierto en lo que llamaría autojustificación. La autojustificación es demasiado barata. La autojustificación son hojas de higuera. Y Dios lo que tiene para nosotros es la piel poderosa, maravillosa de Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 4. Gracias, estamos
saboreando esta palabra poderosa, maravillosa, hermosa. Es una gracia que brilla, porque la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. Si alguien me sigue, no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Bien, vamos. Número 4, gracia que brilla. La gracia, número 4, es mucho más atractiva que el libertinaje. Es más atractiva. Alguien dice, es que la iglesia, me amarran, no me dejan, no se puede. El discurso es no. El libertinaje es realmente frustrante, triste, es totalmente dolorosa. Cuando uno vuelve a ver la historia de esta mujer, es muy triste, muy doloroso. Imagínese por un instante en la historia. Ella seguro diría, tengo problemas con mi esposo, esto, lo otro. De un momento a otro, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, y empiezan en aquel flirteo, aquello crece, empieza a tomar dimensiones y una velocidad realmente peligrosa. Empieza a sentir que pierde el control, y de un momento a otro ahora está en una cama con un hombre que no es su esposo. Es un momento de placer, la adrenalina de lo prohibido está ahí hirviendo, está en ebullición, aquello terriblemente fuerte. Y de un momento a otro, rompen la puerta. Irrumpen un grupo de hombres hipócritas, malvados, y la agarran y la atrapan porque la quieren usar, cosificación, como un señuelo. Terrible. Y mientras ella iba a rastras, ella se dio cuenta de lo hueco que es el libertinaje, entendiéndolo en este contexto como cuando yo me doy permisos para cruzar líneas que yo sé que son incorrectas. Dios ha marcado la cancha y ha dicho dónde se sale la bola. Nosotros, los seres humanos, estamos borrando las líneas para decir esto es una mejenga, todos contra todos, jueguen como le dé la gana. La pura verdad que aquí la única meta es sentir placer. Libertinaje. Y el libertinaje duele profundamente, duele terriblemente. La ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. El legalismo duele. Es la negación absolutamente de la gracia, pero es lo peor de todo es que el libertinaje es una distorsión. Es la distorsión de la gracia. El libertinaje realmente encarcela, marchita, roba, destruye, enluta, deforme. Jesucristo dice, y es este el contexto, dijo, si quieres ser verdaderamente libre, necesitas que el Hijo te haga libre. Maravilloso, poderoso, hermoso. Dice el verso 34 de Juan 8, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Eso les dolió a ellos, les dolió a los fariseos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nada ni de nadie. Estaban debajo de la sandalia romana y aún así hablaban de esa manera. Tenían otro idioma. Jesús estaba hablando de una peor esclavitud. Alguien diría, yo quiero ser libre, hacer lo que me dé la gana. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Eso es libertinaje. Y el libertinaje duele. El libertinaje encarcela, nos destruye de una manera terrible.
mientras que la gracia otorga libertad. No debo recibir, 2 Corintios 6:1, la gracia de Dios en vano. Y 1 Corintios 15:10, Pablo con gratitud dice, la gracia no ha sido en vano para conmigo. Aquí quiero citar a Bonhoeffer con un concepto que se llama gracia barata. Este es un concepto. Bonhoeffer era alemán, él murió a manos de los nazis siendo un valiente de la fe. Él dijo esto: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Es bautismo sin disciplina de iglesia. Es la comunión sin la confesión. Es la absolución sin la confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado. Es gracia sin cruz. Es gracia sin Cristo vivo y encarnado. La gracia barata, en la traducción que haría totalmente resumida de lo que decía Bonhoeffer, es pensar que puedo hacer lo que me dé la gana, vivir como yo quiera, sin límites, sin tomar en cuenta a Dios. La gracia no es para eso. La gracia me hace libre para ser verdaderamente libre. Frase importante. Concluyo. Número 5. Y quizá el concepto fundamental. La gracia que brilla, ilumina el poder más maravilloso que hay. Porque cuando uno está en la escena famosa de la mujer atrapada en acto de adulterio y recuerda toda la trifulca, la tensión, la trampa, hay ocasiones en que algunas de las imágenes más importantes pasan de largo. De un momento a otro, castigados por su conciencia, todos los que estaban allí se fueron. Y Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Ya no están. Dice el verso 11. Cuando él le pregunta ¿dónde están?, ella dice: ya no hay nadie, Señor. Y viene esta frase maravillosa y poderosa: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta frase no es muy famosa, porque a nosotros nos gusta que nos perdone, pero no nos hace mucha gracia que nos diga: váyase para su casa y ya no más. Ya no más. Hay cosas que no te van a amanecer mañana, no deben amanecerte mañana. Entonces, permítame manifestarlo de esta manera. El poder, que es el poder de Dios, me perdona, me levanta, me libera y me sostiene. Esa es la gracia que hace brillar Jesucristo. Es una gracia maravillosa, poderosa. Él tiene poder para perdonar, tiene poder para levantar, tiene poder para liberar y tiene poder para sostener. Es demasiado maravilloso. Por eso yo decidí primero entregar mi vida a Jesucristo. Es cautivante, es seductor. No hay nada mejor que Cristo. No hay nada mejor que Jesucristo, nuestro Señor.
No hay nadie que nos ofrezca algo mejor que lo que Él ofrece. Él es Dios, por eso tiene control de todo, absolutamente. Nosotros creemos tener la última palabra, solo la del medio. La última la tiene Dios, porque Él tuvo la primera. Él es el creador. Y entonces agarra a esta mujer. ¿Dónde están? Ya no están. Ok, levántese, váyase para su casa. Ya no más, ya no más. Hay cosas que no pueden seguir siendo. La gracia maravillosa de Dios ilumina el poder que tiene Dios para perdonar, para levantar, para liberar y para sostener. Entonces, ¿por qué solo nos gusta esta palabra? Uy, Dios, gracias por perdonarme, pero también gracias por levantarme, y también gracias por liberarme, y también gracias por sostenerme. Porque podemos escribir capítulos absolutamente diferentes en nuestra vida para con nuestro Dios. Así que aunque habría muchísimo más que decir, ese concepto de gracia que brilla, que es el mix de la vivencia desde el primer verso hasta el 59 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor en el verso 12 una vez más levanta la mano y se dirige a la gente, aprovechando que ahí estaban los sacerdotes encendiendo las menoras, aquellos candelabros gigantescos, y dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás andará en tinieblas otra vez. Imagine aquella mujer regresando a casa, liberada por el perdón de Dios, acomodándose y lista para empezar al día siguiente un capítulo nuevo en su vida, diferente. Después de haber escuchado a Dios decirle: hija, levántese, váyase para su casa, ya no más. Camine de una manera diferente. No podríamos imaginar seguir enredado en lo que la noche anterior había vivido. La vergüenza, el dolor, ahora estaban siendo sustituidas por el perdón, por la libertad, por la realización diferente. Maravilloso. Y esa historia se puede replicar con usted y conmigo, sin duda alguna. Antes de incursionar en el espacio de los comentarios que esperamos puedan hacerse, de las preguntas que pudieran hacerse, quisiera tomar un momento para orar. Podría ser que haya alguien en casa mirándonos, o a través de la magia que nos da la tecnología, quizás está en el auto viniendo de su trabajo, quizá en el trabajo mismo. Oramos. Señor, queremos darte gracias porque tú eres maravilloso, eres bueno. Damos gracias por la Biblia, por tu palabra, por esa palabra que en sí misma es luz. Dice el Salmo 119 que tu palabra es lámpara a nuestros pies, iluminar nuestro camino como una lumbrera, Señor, como el sol, como la luna. Gracias. Y ahora lo que te pido, Padre, es que la narración de tu palabra sea capaz de desafiar nuestra vida. No hay nada más importante que alguno de nosotros pueda entender que urjo a Jesucristo como Rey, Salvador y Señor de mi vida. Y vengo a pedirte, Dios, que el corazón de alguien se abra aceptando al Salvador, al Señor, porque entendemos que de una manera o de otra nuestra historia es como la de esta mujer. Sin duda alguna, todos pecamos, todos urgidos de Dios, de su gracia, de su amor. Y solo en Cristo yo puedo encontrar esperanza. Quizá hay alguien en casa con un vacío terrible, producto de todo lo que está ocurriendo.
triste, deprimido, frustrante. Señor, que te escuche decir: yo soy la luz del mundo. Que en medio de la cueva donde alguien pudiera encontrarse en este momento, desde una perspectiva, de una manera emocional, en esa oscuridad, en esa cárcel, en ese encierro, que te escuche decir: yo soy la luz del mundo. Quien me siga no andará en tinieblas. Señor, tú eres la luz que nos hace saber que volverá a amanecer, que podremos encontrar el sendero, porque tú eres el Dios que dijo: yo soy la luz. Esa luz, Señor, maravillosa, que es pura, que es constante y que es imponente. Que la luz de Dios se imponga a la oscuridad de nuestra vida. Esto lo pido creyendo que en el nombre de Jesús el cielo se abre para alguien que habla con sinceridad al cielo. Que así sea, Señor, por Cristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a tomar un espacio de la mano de Samuel y de David, mis compañeros acá en Apolos, para poder trabajar un poco más el tema desde las inquietudes que pueda despertar y desde los aportes que van a enriquecer nuestra clase. A ver, David, Samuel. Gracias, pastor. Sí, efectivamente, muchísima participación, muchísimos comentarios y también preguntas. Y primero con las preguntas que se plantearon a los participantes. La primera era: ¿cómo ha vivido la luz que es Jesús en su vida personal? Bueno. Y nos contaban, primero, Caro Alvarado Castro nos escribe: en mi caso, Él con su luz me mostró y me muestra el camino que debo seguir todos los días. Me dirige. Bien. Gracias, Caro. Glenda Sáenz nos escribe: Jesús ha obrado grandes milagros en mi salud y en la de mi familia. Tengo la certeza de que siempre me guarda y va delante de mí peleando la batalla por mí. Él es mi luz al final del túnel. Lisbeth Quesada: desde que nací, cada situación y momento vivido me ha preparado de forma maravillosa para ser quien soy y hacer lo que hago. Esa luz. Y en la segunda pregunta: ¿por qué escribió Jesús en el suelo? También hay bastantes comentarios de diversos tipos. Algunos. Uno de ellos fue: porque nosotros somos polvo, nos dijo Gabriela Abinazar de Marbés. Mar Oviedo nos indicó: dicen que escribió no matarás. Marisela Suárez nos comenta y nos comparte: siempre me he preguntado qué escribiría. Y Pamela Rosales, a forma de interrogante, nos escribe: ¿será que entonces Jesús escribió en la tierra gracia? Un planteamiento interesante, ¿verdad? Muchas gracias a la iglesia por su participación tan exhaustiva. Bueno, claro. Y también a manera de consultas sobre la enseñanza, desde un perfil de Carnicería Porquis nos escriben: mi nombre es Andrei Barbosa, mi pregunta es: ¿este pasaje se puede relacionar al Éxodo, a Jesús con Dios, cuando el pueblo de Israel seguía la luz en la noche? Muy buena, muy buena figura, un linkeo totalmente válido. Si nosotros en algún momento, tal vez aquí voy a aprovechar el momento para poder señalar cuál es una de las formas de interpretación que nosotros no seguimos. Es muy popular, se llama alegoría. ¿Ok? La alegoría es muy popular. La alegoría es leer un pasaje de la Biblia y darle un significado que nunca tuvo. Darle un significado antojadizo. Es algo que yo quiero imponerle al pasaje. Podría ser emocionante, podría ser, de hecho estimula mucho la contorsión de la imaginación de un expositor, de un predicador, pero la alegoría es muy peligrosa. De hecho, la gran mayoría de las sectas amparan su interpretación desde una perspectiva alegórica. Así que nosotros
preferimos no trabajar la alegoría. ¿Por qué digo esto? Porque alguien viene y dice, bueno, una posibilidad es que Jesús esté linkeando este momento con el pasaje del Éxodo, donde Dios, la historia del Éxodo, que nos manifiesta y nos muestra a nosotros que Dios en el día los protegía del calor abrasador con una nube, y en la noche con una columna de fuego no solo les guiaba, sino que les proveía luz y también calor. Esto es lo que nos narra la palabra, así que es perfectamente viable. ¿Qué más? Ok. Acá, bueno, hay diferentes. Aquí Sil Chávez dice, ¿es la gracia propia de Dios o las personas también podemos entregar gracia a otras, o en nuestro caso, por ser imperfecto, solo lo que damos es empatía? No. De hecho, a nuestra querida Sil, que es, me acuerdo que se sentaba, cuando estábamos aquí, se sentaba ahí, ¿ok? Y ganadora de varios de los premios que solíamos dar cuando estábamos acá in situ. Yo lo que respondería a la pregunta tan válida que hace Silvia es lo siguiente: cada uno de los saludos y las despedidas de Pablo responderían a esa pregunta. Es Pablo como autor deseando, otorgando gracia. Uno de sus saludos preferidos era gracia y paz. De él, por supuesto, la ha recibido, la vivía, la disfrutaba y la transpiraba también. Mire, si hay algo que nosotros debemos ser, es ser gente de gracia. Y sé que hay momentos en que nosotros, sin duda alguna, nuestra efusividad y nuestra pasión por lo que creemos puede deformar ese concepto de gracia en nosotros. La gracia es una manera de relacionarnos sumamente respetuosa, pero nunca significa un marshmallow que no tiene propósito, que no tiene criterio. Somos personas que vemos en Él, en la persona de Cristo, en el carácter de Cristo y en el mensaje de Cristo, la forma correcta de vivir. Así que, pues, una persona de gracia no es un marshmallow, no es un globo que va para cualquier lado. Es alguien definido, pero es alguien respetuoso, es alguien que ama. Nuestro buen amigo Lorenzo hace un comentario acerca de la gracia, dice, por su gracia oramos por los enfermos y son sanos. Así es, así es. Este Ángel cubano Tico que trabaja en el hospital, en uno de nuestros hospitales, que es el Calderón Guardia, y siempre llevando la gracia de Dios a todo lugar. Los saludamos. Marcela Villa nos hace una consulta. ¿El concepto de gracia barata puede estar relacionado a lo que usted mencionó sobre la cancha sin límites, donde hago lo que quiero? ¿El concepto de gracia barata tiene similitud a lo que en algún tiempo se escuchaba de la supergracia? Sin duda alguna. La supergracia, en fin, dice uno de mis autores favoritos, que es Charles Swindoll, dice él que la gracia es imposible que no sea mal usada y mal interpretada en algún momento. Él leía eso y estudiaba de su concepto. Él tiene un libro extraordinario. Hay dos libros sobre gracia que quisiera recomendarle. Uno se llama Gracia Divina versus Condenación Humana. Ese lo escribió Philip Yancey. Extraordinario. Sencillamente extraordinario. Hay otro también de Max Lucado que se llama En la grieta de la gracia de Lucado. Extraordinario. Y el de Swindoll sobre gracia también es, mire, es imperdible. Y en ese libro Swindoll dice que cuando alguien hable de gracia, sería imposible que alguien no lo malinterprete por nuestra tendencia pecaminosa. Y es interesante, él desarrolla su concepto.
Pero la gracia, cuando Pablo, y lo citábamos un par de veces, cuando Pablo dice que la gracia de Dios en su vida, 1 Corintios 15, no fue en vano, es porque la gracia no es una licencia para pecar, no lo es. La gracia es liberadora, como lo veíamos con esta mujer. La gracia es restauradora, la gracia es fortalecedora, la gracia es transformadora. No es algo que entonces sería como que Dios abrió la reja y yo decidí seguir viviendo en la cárcel. Tendría sentido. Soy libre para ser libre, de verdad libre. Hay personas que son falsamente libres, porque dicen, yo hago lo que me dé la gana. La sociedad en la que nosotros vivimos, posmoderna, hedonista, adicta al placer, es básicamente su filosofía de vida es, si es rico, si me gusta, lo hago. Esa es la ley propia. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué sería de un país sin leyes? O de un lugar donde hay una anarquía total, todo el mundo hace lo que le da la gana. Bueno, el mundo que Dios creó, Él lo fijó con algunos conceptos y algunos principios. Sin duda alguna, la gracia verdadera es liberadora, es transformadora, es restauradora y es absolutamente realizante. Hoy tocamos dos temas, libertinaje y legalismo. Entiendo que por eso nos hacen esta consulta. ¿Cómo identificar la línea que divide el legalismo y el libertinaje? Bueno, es una pregunta que es extraordinaria, pero es también muy amplia. ¿Qué diría? El libertinaje, y aquí me gustaría retomar un par de cosas que señalaba. El libertinaje tiene como una filosofía, es yo hago lo que me da la gana. Y eso le hace sentir a alguien que yo soy libre. No entiende que esa persona, al decir eso, está declarando su esclavitud de la indisciplina, esclavitud de los vicios y de la ignorancia. Mientras que una persona que realmente es libre, cada día es mejor, crece y se ve en su huella. ¿Qué estaría respondiendo? El legalismo y el libertinaje tienen como característica principal que marchita vidas. No, una persona de gracia es una persona realizada, es una persona fresca, es un árbol frondoso con mucho fruto. Mientras, y eso es evidente cuando conoces a una persona que ha pasado por el tamiz de la gracia de Dios, marca diferencia. ¿Me lo permiten? Brilla en el lugar donde está. Tanto el libertinaje como el legalismo opacan, marchitan, entristecen, frustran. Es una vida gris. Mientras que el libertinaje y el legalismo hacen que una persona no pueda destilar gracia, sino religión, una persona verdaderamente libre y que en vez de ser un triste legalista es alguien que vive y respira gracia, es una persona que marca diferencia en el lugar donde está. Es una persona que en el roce con los demás, en la interacción con los demás, sin duda alguna se hace notar. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en el pasaje que estudiamos en Juan capítulo 8 tenemos legalistas libertinos y lo que vemos es dolor, lágrimas y frustración. Contraste con Cristo, que es un hombre de gracia, que lo que hay allí es restauración, hay esperanza, hay
total levantamiento de una persona que estaba para morir y ahora se levanta con esperanza, hay futuro. Esa es la gracia, sin duda alguna, absolutamente diferente. Y puedo ver siempre a una persona de gracia y a una persona de ley, algo de color con algo absolutamente opaco. Varias personas se están preguntando respecto a los libros, a ver si los copiamos bien. Gracias versus Condena Humana, Philip Yancey, y el otro es el de Lucado, Gracia. El de Lucado, Más que lo merecido, mucho más que lo imaginado, no, gracias. No, wow. Recuerden que ya estoy para picotear los 60 y se me olvidan muchas cosas. Entonces, Pero después los prometemos poner, pero es Gracia de Charles Swindoll. Gracia de Max Lucado. Hay algo más, algunas palabras más. Gracias para todo momento es el de Max Lucado. No lo creo, pero prometo la próxima semana recordarlo, pero se puede meter. Y imperdibles, ninguno de los tres me lo perdería. Bueno, la gracia es mi palabra favorita, así que todo lo que me encuentro de gracia lo leo, y estos tres libros ocupan en mi librero un sitio especial porque me han marcado profundamente. Así que para la próxima ocasión, el que sí estoy totalmente seguro que el de Charles Swindoll, ¿verdad? El de Philip Yancey, me acuerdo perfectamente de su nombre, que es Gracia Divina versus Condenación Humana. Cuesta mucho conseguirlo, pero extraordinario. Hay uno de Swindoll que dice El Despertar de la Gracia. Ese es. Ese es. Chuck Swindoll. Ahora Gracias. ya se lo posteamos. Mito. Bueno, yo no sé, yo creo que ya llegamos. Listos, time out, porque pues tenemos que ir a casa. Mire, gracias por acompañarnos, qué buenísimo que estemos juntos abriendo el libro de Dios y aprendiendo y tratando de crecer un poco en nuestra fe. Quiero pedirles algo de manera muy particular. Han sido 3 meses difíciles. Con esta pandemia todos hemos tenido el impacto de esto, pero no hay duda de que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Él prometió acompañarnos y lo ha cumplido. Nos vemos, Vida Abundante, gracias, se les quiere muchísimo. Gracias a todos los de producción que nos acompañan y a mis compañeros de Apolos, Sammy y David, gracias. Que Dios les bendiga, vamos con todo.